Bueno, muy buenas tardes, muy buenos días, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. Vamos a disfrutar de todo este rato que vamos a compartir juntos, conociendo más profundamente el coaching. Espera que voy a hacer una vuelta por aquí. Sobre todo lo que se refiere a aquellos aspectos fundamentales que, bueno, de alguna forma se supone que todos los coaches conocemos, pero que creo que no está de más el que le peguemos un repaso para asegurar conceptos y también sabiendo que muchos de los que escucháis pues no sois coaches y estáis acercándoos a este mundo. Yo creo que esta es una excelente forma de empezar a conocerlo, poner las cosas en contexto para luego profundizar en todo lo que sea necesario. Bienvenidos todos los que vais a hacer las certificaciones, que estáis ya pues, en vuestro camino de crear el conocimiento y la habilidad necesaria para que cuando empiece la certificación hayáis recorrido ese trayecto. Bienvenidos también los que estáis haciendo la certificación, que esta webinar también os sirve para completar vuestro conocimiento. Y bueno, como siempre, todos los que estéis interesados en formaros con International Coaching Community, pues ya sabéis que en agosto tenemos la certificación presencial en Santiago de Compostela, un sitio maravilloso para poder compartir de nuevo sensaciones presenciales después de todo este periodo tan difícil y tan diferente que hemos tenido, al que nos hemos tenido que acostumbrar. También hay la versión online en octubre de la certificación internacional de coaching ICC, que hacemos aquí en España. La hay, como sabéis, en todos los lugares del mundo, en 78 países ya, que antes eran 67, ahora ya son 78 países en el mundo que se hace esta certificación. Esto que os decimos es de la certificación que hacemos en nuestra escuela de Instituto Ben Pensante en España. Y después pues tenemos la certificación de coaching de equipos en octubre, en septiembre, quiero decir, el 30 de septiembre empezamos con esa certificación, que en lugar de atender individuo a individuo, pues sacamos todo el poder, toda la fuerza, toda la orientación de los equipos. Pero de esas diferencias hablaremos un poquito al final, precisamente, de coaching individual y coaching de equipos, pero posiblemente hablemos más otro día. Hoy vamos a dedicarnos a la historia del coaching y sus fundamentos. A través de la historia del coaching veremos también pues, un montón de libros de coaching, los principales que entiendo yo que os pueden servir como bibliografía. Hay unos cuantos, no sé si se ven desde ahí, pero bueno, son unos cuantos los que podéis ver y podéis leer. Cada uno de ellos tiene una gran intensidad, así que todo lo que se quiera conocer del coaching está en esos libros y desde luego muchos otros, pero para empezar son aquellos que queréis dedicaros profesionalmente, son unos libros los que os voy a enseñar excelentes para poder explorar, que cada uno elija el suyo, elija por dónde empezar, elija cuáles son sus preferencias para empezar. Bueno, vamos allá. Etimología de la palabra coach. ¿Y por qué se le llama coaching y no se le llama una palabra más en español? ¿Qué es para llamar la atención o para qué se hace eso? Bueno, pues lo primero que hay que saber es que ahora mismo te suena raro coaching, pero, por ejemplo, video no te suena raro, kung fu no te suena raro, marketing no te suena raro, pero palabras más fútbol no te suena raro. Hay muchísimas palabras que utilizamos que no proceden del español y que en su momento pues, eran cosas que no existían en ningún lugar de habla hispana, que no se crearon en ningún lugar de habla hispana y que se crearon pues, en otros lugares, en Francia, en el mundo anglosajón, en el mundo oriental, y que se incorporaron, ¿no? Yoga, todas estas palabras que definen cosas que no se hacían aquí, sino que se hacían en primer lugar en otros lugares, pues hemos importado ese concepto, esa actividad, esa disciplina junto con su palabra. Hay palabras que se han traducido, pues baloncesto no se dice básquetbol, se dice baloncesto, voleibol, se dice voleibol, pero balonmano se tradujo y se dice balonmano, es decir, depende un poco de las casualidades, de cómo se hayan dado las circunstancias, perdón, que no he encendido esto, y es lo primero que tenía que haber hecho. Y depende un poco de las circunstancias históricas y de cómo haya encajado la palabra, que a veces se traduce, a veces no. Coach se trató de traducir como entrenador, o acompañamiento, el coaching, pero no cuajó, porque es un tipo especial de entrenador, es un tipo especial de entrenamiento que está muy bien que se le defina de otra manera, no como entrenador normal, sino un tipo de entrenador. Entonces,
pues ya se utiliza la palabra coach o la palabra coaching. Pero la etimología es muy interesante porque no procede tampoco del inglés. La palabra coaching procede tiene su origen en la palabra Cox, que es un pueblo de Hungría que era famoso porque era un cruce de caminos, y en ella se inventó el coche de caballos. Hasta ese momento se utilizaban carruajes, carromatos, carros. A partir de que en Cox inventaron el coche de caballos, empezó a haber pues suspensión, eran mucho más cómodos, te transportaba de una forma muchísimo mejor. Entonces, este coche de caballos fue lo que inició la palabra coach, que es como se le llama en inglés. Pero ambas palabras, coche y coach, proceden del húngaro, de la palabra húngara kochi, que es natural de coach. Si eres de coach, te llaman kochi, eres de coach. Eres de coach, entonces te llaman kochi. Entonces eso llevó a que a este nuevo modelo de carro, ya no se le llamara carro, sino que se le llamaba coach o coche, en español y en inglés. Y en otros países pues muy parecido, ¿no? Por tanto, el inicio de la palabra procede de ese lugar húngaro. En Estados Unidos, en Inglaterra, en los países de habla anglosajona, de habla inglesa, empezaron a llamar también a los entrenadores de deportes, empezaron a llamarles coach. También, pues porque se supone que transportan a las personas hacia el éxito, hacia una mejor versión, en definitiva, guían a las personas. Más que guiar, como que transportan. Esa era la intención con la palabra coach. Entonces llegó un momento un momento histórico, en el cual, gracias a Galway y Whitmore, sobre todo, que eran personas que vinieron del mundo del deporte, se empezó a aplicar el concepto de coach deportivo, se empezó a buscar con esa metáfora que, ¿por qué no también ayudar a encontrar su mejor versión a personas de otros ámbitos que no sean solo el deportivo, dentro del ámbito de la vida, dentro del ámbito profesional? Entonces, que hagamos, pues sobre todo en el ámbito profesional, que las personas, igual que el coach ayuda a conseguir el éxito a los jugadores, a los atletas, pues que también el coach ayude a conseguir sus éxitos, sus mejores capacidades, su mejor versión a las personas en el mundo de la empresa y en el mundo, en el día a día, en la vida de las personas. Por lo tanto, el término coach primero pasó al mundo deportivo como coach deportivo y de ahí se importó para que tomemos la profesión como un deporte competitivo en el cual queremos mejorar, en el cual queremos alcanzar el mejor rendimiento, en el cual alcanzar la mayor competitividad, la mayor capacidad, ¿no? También en el mundo de la vida, pero en primer lugar el coaching se dirigió al mundo de la empresa, como veremos ahora mismo. Vamos a ir por orden. En primer lugar, lo que quiero es que hagamos una reflexión sobre qué es el coaching, qué es lo que logra el coaching. El coaching es un acompañamiento, es para ponerlo en contexto antes de explicar su historia, porque vamos a ver sobre qué son todos estos autores que vamos a decir a continuación. El coaching es un acompañamiento que sirve para que el ser humano evolucione, pero no una evolución normal, una evolución cuantitativa, sino cualitativa, una evolución transformadora. Ayudar a que el ser humano realmente consiga todo su potencial. No una pequeña mejora, no aprender, no, un cambio cualitativo. Eso es lo que pretende el coaching, es un acompañamiento para lograrlo, que está basado en expandir la conciencia de la persona. Está basado en que la persona se dé cuenta de más cosas, que despierte su potencial, que no se conforme con aquello que ha aprendido, como de aquella forma en que ha aprendido a vivir, aquella forma en que ha aprendido a mirar las cosas, incluso aquella forma en que ha aprendido a hacer las cosas, que se dé cuenta de que esa forma en que ha aprendido a hacer las cosas es coyuntural, se ha dado así en unas experiencias concretas, pero podría haber sido de muchas otras maneras. Por tanto, el coaching abre la posibilidad de muchas otras perspectivas. Abre la posibilidad de darse cuenta de cómo piensa la persona para poder pensar de otras maneras, ser libre de pensar de otras maneras. Esto es un aprendizaje maravilloso, cualitativo, un despertar brutal que en el momento que se le da a la persona empieza a decir cómo era capaz de vivir antes sin tener esta libertad de poder elegir mi perspectiva, cómo era capaz de vivir antes, pues viviendo con la perspectiva que había heredado por un aprendizaje determinado, por unas circunstancias, que no tienen nada de malo.
Lo único si te dejas encerrar por ellas. Estás condicionado, lógicamente, porque has aprendido a hacer de una manera, así funciona el ser humano, pero llega un momento en la vida que puedes despertar a muchas otras formas de pensar diferentes, que puedes tener la libertad de tener otras formas de interpretar las cosas. Tu conciencia se expande. Y esto lo hace desde tus objetivos. Es decir, el coaching, la gracia que tiene es que no te enseña nada, no te alecciona, no te explica cómo tienes que vivir. Cuando se da este acompañamiento, lo que se hace es únicamente decir cuáles son tus objetivos y a partir de tus objetivos, eso sí, trata de expandir tu conciencia para lograrlos. Es como esos objetivos no son el fin del... Sirven para descubrir que detrás de esos objetivos que te atraen hay un propósito. Y el coaching te ayuda a ver el propósito que hay detrás de esos objetivos y te ayuda a conseguirlo, pero no conseguirlo cuando llegues al objetivo, sino a conseguirlo desde ahora mismo. Es decir, que te pones camino de tus objetivos, muy bien, pero no pensando que vas a ser feliz cuando consigas tus objetivos. No, puedes ya ser feliz porque te das cuenta de que puedes vivir hoy el propósito que hay detrás de tus objetivos. Entonces, esto para entender que el coaching no es un acompañamiento para ir aprendiendo y que te enseñan. No, no. Esto es algo que se hace hablando el coach muy poco, escuchando para que la persona se entienda a sí misma y se escuche a sí misma, haciendo las preguntas adecuadas para que la persona se plantee diferentes perspectivas y mire para otros sitios, no siempre para el mismo sitio, pero con preguntas muy cortas y participando en el momento adecuado y con la pregunta muy precisa. Hablas muy poco y eso sí, cada vez que hablas tocas una tecla. Entonces, esto es cómo funciona el coaching para desarrollar tu mejor versión, la mejor versión del coachee. El coach lo que hace es ayudar a que la persona, a través de ese acompañamiento, de tener claros sus objetivos y del propósito que hay detrás de sus objetivos, de expandir la conciencia, al final lo que de verdad se busca en el coaching no son esos objetivos, sino que esos objetivos son un medio para conseguir tu mejor versión, tus máximas capacidades y tu felicidad. Y en esto voy a poner como ejemplo, a ver si se escucha a este que voy a poner ahora. La voz de esta persona. Vais a escuchar una voz ahora, espero que lo estéis escuchando. Sachmo, I believe you once expressed a desire to play behind the Iron Curtain, maybe in Russia itself. Have you any plans along that line este now? no es el que quiero que escuchéis. Este es el que quiero que escuchéis. Quiero que me digáis qué os parece esta voz. But I mean, you see the trumpet just blow. They don't care where it plays. I mean, they just know that if it plays right. Bueno, ¿os parece una voz bonita? Decírmelo en el chat, por favor. Necesito vuestra participación, porque si no esto necesito contactar con vosotros y vosotras. Quiero saber de vosotros y vosotras. ¿Habéis escuchado una voz, sí o no? Tenéis ahí el chat, en el chat, podéis escribir. La voz no es clara, una voz plena y serena. Ah, bueno, yo pensaba que la voz es una voz rota, cascada, ¿no? No es una voz que parece que está afónico. Ah, pues os la voy a poner otra vez. A ver. It's going to be appreciated in any language. So if the Uncle Sam said go over there tomorrow, I mean, we're right there and wail with them cats. Might stop all that ringing and twisting. A ver, ¿qué os parece esa voz? Desagradable, claro. Una voz que no motiva. Ahí. Esta es la voz de una persona que no... Es en inglés, sí, claro, precisamente. Es una voz de una persona que no nació para cantar. Os lo podéis imaginar, ¿verdad? Con esa voz tan ronca, rota, opaca, como que está afónico, más que afónico. No nació para cantar. Si se hubiera guiado por las personas que se lo decían, le decían que, oye, que no intentes cantar porque tú no tienes una voz para cantar. Bueno, pues esta persona fue la que transformó el jazz, la primera persona que cantó en jazz, la que sentó todos los modelos de cómo se canta en jazz y es uno de los mayores cantantes de la historia, Louis Armstrong. Es este señor que veis aquí. Perdón. Este señor que veis aquí. Es la primera vez que lo pongo, por eso me estoy confundiendo un poco, me tenéis que disculpar, pero creo que es la mejor forma de entender que nadie ha nacido para cantar, nadie ha dejado de nacer para cantar. Todos podemos cantar si sabemos cómo. Todos podemos hacer aquello que tú quieres hacer si encuentras la manera de hacerlo.
Todos sabemos hacer cualquier cosa si sabemos cómo. Todos sabemos hacer lo mismo que cualquier otra persona que lo hace si sabemos cómo. Y esto es lo que le ocurrió a Louis Armstrong. Llevó la forma de cantar al extremo. Escuchamos a Louis Armstrong y es alucinante, es preciosa la capacidad de expresar la enorme cantidad de recursos que tiene Louis Armstrong. ¿Hay alguien entre vosotros y vosotras que os guste Louis Armstrong? A ver, que se manifieste. He puesto una grabación pues que, bueno, pues muy antigua, como es lógico, del 1956. Esa grabación no está hecha con los medios que hay hoy, pero se ve claramente cómo esta persona no tenía una voz para cantar. Si se deja guiar por los demás, no hubiera cantado nunca en la vida. ¿Cuántas personas habrán dejado de conseguir, sí, con Ella Fitzgerald, ¿verdad? Habrá dejado de conseguir lo que podía haber conseguido, lo que deseaba conseguir. Incluso diría, ¿cuántas personas han dejado de llegar al destino que tenían por culpa de no dejarse llevar por su pasión, que es capaz de pasar por encima de todo? Esto es exactamente lo que logra el coaching. El coaching busca, a través de una metodología, no una filosofía, no enseña a nadie, no te dice cómo tienes que hacer. Es una metodología concreta, a través de una conversación, a través de un grupo, un número de conversaciones, pero personalmente no suelo hacer más de 3, máximo hago 5. Y con una conversación puedes ayudar a una persona, no porque seas un mago, sino porque conoces la metodología del coaching, que se basa en un estado. El estado, como coach, pues tienes que estar en el estado que te gustaría invitar al coachee a estar, ¿verdad? El estado que quieres que la otra persona esté, porque se contagia. El estado, ya sabes, yo tengo 2 hijos de 12 años y os puedo asegurar que tengo más que experimentado que cuando hablamos de estado, entre 2 personas, solo puede quedar uno, un estado. Si mi hijo está cabreado como una mona y yo no me aguanto, me cabreo también. Si yo me aguanto y me pongo en mi estado, no de aguantarme, sino en mi estado de serenidad y paz, es posible que mi hijo acabe en el estado de serenidad y paz. Solo puede quedar uno. Yo ya sé que solo puede quedar uno. O me enfado yo o él acaba en serenidad. Por tanto, con ese estado tú ayudas a la persona que se ponga en ese estado. Normalmente coaching es más fácil que con tu hijo. Coaching es mucho más fácil porque la persona ya viene para eso. Y a través de tu escucha plena, como acabo de decir hace un momento, ¿no? En ese proceso que os conté, tiene que haber una escucha que quien no es coach no es capaz de imaginar. En un proceso definido de aprendizaje natural, es decir, no escuchas en ese estado alegremente y a ver qué sale. No, no. Primero con el clima, después buscas el objetivo, después los valores que hay detrás del objetivo y el propósito, por tanto, que hay detrás del objetivo. Y ese propósito ya hace que la persona, a través de la visualización, se ponga hoy exactamente como imagina que es la felicidad, es decir, como imagina que estará cuando conseguirá el objetivo. Y ya no lo deja. No necesita llegar al objetivo para estar en ese estado de serenidad, de flexibilidad, de fluidez, de felicidad. Después de tener ese estado, de conectar con sus valores firmemente, pues verá el obstáculo de otra manera completamente distinta, que es la siguiente fase. Después buscará sus recursos y finalmente las acciones. Este es el proceso de coaching que es así de sencillo porque un coach no puede estar todo el rato pensando ¿y ahora qué hago? Conoce muy bien su proceso para poder estar únicamente a lo que tiene que estar, que es la escucha, desde su máxima serenidad, el estado coach. Bien, esto es el coaching. Entonces vamos ahora con los hitos históricos para que se haya ido produciendo, se haya instalado esta metodología, esta profesión dentro del mundo anglosajón primero y ahora dentro del mundo también de habla hispana y en Asia y en muchos otros lugares está extendiéndose por las demás culturas del mundo. En primer lugar, el tema empezó más bien en Estados Unidos, tirando a Estados Unidos. Allí es donde, a partir de 1971, una persona que se conoce poco, pero que fue enormemente influyente en el mundo del coaching, que fue Werner Erhard, y hacía sus seminarios en un lugar que sí que es bastante conocido, que es el Instituto de Salem, que es el lugar en el cual, a partir de 1962, empezaron a juntarse un montón de personas relacionadas con el desarrollo personal, el potencial humano, la capacidad aumentada, los estados
los estados de alta inspiración, todo esto que se busca con el coaching, tiene muchas metodologías, muchas disciplinas y muchas de ellas se reunían en el Instituto Esalen a partir de 1962 en Estados Unidos. Y de él hablaré después un poquito más del Instituto Esalen. Pero de él lo que quiero que sepáis ahora es que a partir de 1971 salieron unos seminarios de desarrollo personal muy extendidos a lo largo, desde el Instituto Esalen, pero venía mucha gente de Estados Unidos, eran muy conocidos en Estados Unidos, que estaban realizados por un visionario llamado Werner Erhard. En 1900, una de las personas que fue a estos seminarios fue Timothy Galway. No solo fue a ese seminario Timothy Galway, aquí hay una anécdota muy, muy curiosa. Timothy Galway era el entrenador de tenis de Werner Erhard. Timothy Galway estaba en Esalen, pero estaba porque era un buen entrenador, muy buen entrenador de tenis, excelente entrenador de tenis, no psicólogo, entrenador de tenis, coach de tenis. Y pues Werner Erhard, como este era tan bueno, pues entrenó con él. Pero al mismo tiempo Timothy Galway se interesó por los trabajos de Erhard, estudió con él y desarrolló una metodología muy bien encaminada, muy bien conceptualizada y muy práctica que resumió en su libro en 1974. Cuando saca el libro en 1974 es que ya llevaba tiempo estudiándolo y practicándolo, ¿no? Es uno de los primeros seguidores de Werner Erhard. En 1974 saca su libro El juego interior del tenis, que se considera el primer libro de coaching de la historia, porque resume muy bien todo lo que el coaching desarrolla después. No le llama coaching todavía, pero los que estudiaron con Timothy Galway y que también, como John Whitmore, estudiaron con Werner Erhard, pero ya muy directamente colaborando con Timothy Galway, John Whitmore sí que utilizó la palabra coaching, es el primer libro que utilizó la palabra coaching en 1992. Pero que ya empezó a trabajar a partir de los años 80 en empresas anglosajonas. IBM se dice que es la primera que utilizó de forma muy amplia el coaching. Otras empresas y otros directivos visionarios lo utilizaron antes. Como digo, John Whitmore empezó a trabajar a partir de 1982, en particular en su empresa Coaching Performance Consultants. Empezó a trabajar en empresas a partir de 1982, pero la primera fue IBM, que a lo largo de los años 80 empezó a utilizarlo de forma muy extendida el coaching, con un gran éxito y, bueno, evidentemente, como gran empresa que era, solo lo utilizaba en caso de que le funcionara, le funcionó muy bien y otros se inspiraron en el ejemplo de IBM y empezó a utilizarse de forma muy expandida, sobre todo en los años 90. En los años 80 se utilizaba de forma muy puntual, pero el coaching sí se extendió mucho en estas empresas a lo largo de los años 90 y sobre todo a partir de los años 2000. John Whitmore, piloto de carreras. Bueno, voy a ir enseñando los libros para que os suenen. Este es el libro de John Whitmore y este es el libro de Timothy Galway. Dos libros fundamentales del coaching. Aquí es donde por primera vez se utilizó la palabra coaching, se hizo en el año 92, evidentemente lleva ya mucho tiempo trabajando Whitmore en empresas, y Galway describió perfectamente cómo se hacía el coaching e inspiró a muchos coaches, no solamente en los años 80 y 90 estaba Whitmore trabajando con empresas, Whitmore era el más destacado, el más conocido, y todos ellos prácticamente, según dice coaching, en su libro mismo, Coaching, John Whitmore, según Whitmore, todos provenían de haber estudiado con Timothy Galway. Bien, eso es podríamos decir, cuando estaba en pañales, cuando estaba comenzando de forma potente, pero todavía comenzando el coaching. Y es importante darse cuenta de cómo ha venido a través del tenis y a través de un piloto de carreras como John Whitmore. No ha venido de la psicología del deporte. No, estos métodos no estaban del todo bien vistos por los psicólogos del deporte, porque no venían de la psicología del deporte, sino que venían simplemente de entrenadores, de una perspectiva pues, mucho más práctica, ¿no? De estas personas. Galway, yo he visto a Whitmore varias veces, he hablado con él, es una persona tremendamente práctica, pero al mismo tiempo inspiradora y visionaria. Es de aquello que funciona, ponerlo en práctica, pero no conformarse con cualquier cosa, sino que su perspectiva de cómo funcionan los sistemas, cómo funcionan las personas es alucinante, era alucinante, lamentablemente murió hace 4 años.
John Whitmore era una persona muy práctica que ayudaba a conseguir el éxito dentro de las empresas. Por tanto, es una persona que ayuda muchísimo a que el coaching se extendiera en las empresas y, por tanto, una persona muy destacada. Pero en ambos casos son personas que proceden del deporte. En un principio, ahora se une un poco el coaching y la psicología, en cierto sentido, no son lo mismo, esto lo comentaré un poquito después, no, digamos que son dos disciplinas diferentes, no es cuestión de decir ni cuál es mejor, ni cuál es peor, ni qué se parecen, ni diferencian, son diferentes. Pero sí que es importante saber que no procede de la psicología, que procede de una perspectiva de entrenamiento deportivo. Es la misma diferencia que puede haber entre un coach deportivo y un psicólogo del deporte. Muchos coaches deportivos tienen psicólogos del deporte también. Así que son dos disciplinas que pueden trabajar alternativamente con un equipo o con una persona. Vamos con los años 90. ¿Cómo continuó la cosa? Otro nombre muy importante. Hay nombres muy determinados y muy importantes en la historia del coaching, a pesar de que se pueden mencionar muchísimos más. Esto es solo pues la columna vertebral, pero hay nombres muy importantes. Y este es el otro, Thomas J. Leonard, que aprende con Werner Erhard, que esto es muy interesante también. Thomas J. Leonard era, digamos, el responsable de las finanzas de Werner Erhard, porque Leonard era un experto en planificación financiera y era el que ayudaba desde el punto de vista de las finanzas a Erhard. Pero le convenció tanto que, bueno, pues comenzó a montar cursos que en lugar de quedarse en la planificación financiera, te decían que planificaras tu vida. Y empezó a formar a personas en coaching a partir de los primeros años 90. Thomas J. Leonard da a conocer el coaching enormemente a través de este programa del 92, creo que empezó en el 92, a partir de este programa de Diseña tu vida. Y personas como Linda Whitworth, James Flaherty empezaron a escribir en el 98, son los dos libros de Whitworth y Flaherty, sobre coaching, y también The Portable Coach de Leonard lo hizo en 1998. Evidentemente llevaba ya mucho tiempo haciendo esos cursos. Este libro, que tiene un montón de consejos, más que un libro de cómo hacer coaching, este es un libro más tirando a los que haría pues Erhard o Dale Carnegie o todas estas personas de Estados Unidos, ¿no? que te daban consejos muy buenos de cómo desarrollarte personalmente. Este va un poco de eso, de los principios del desarrollo personal, más que de explicarte coaching. Los otros dos que os enseñé hace un momento sí que te explican cómo hacer coaching. Aquí Leonard resume un poco todos sus principios de desarrollo personal. Entonces, Leonard tuvo en los años 90 una función muy importante para expandir el coaching en Estados Unidos. En Latinoamérica se expande otro tipo de coaching, que es el coaching ontológico de Fernando Flores, que estudió también con Werner Erhard, de Julio Olaya, que estudió con Thomas Leonard, y después Rafael Echevarría, que hizo un libro que es el centro del coaching ontológico, que es Ontología del lenguaje. Excelente libro. Y digamos que el coaching ontológico se va un poco más a la dimensión del ser de la persona, ¿no? Quizás el coaching de Leonard, el coaching de Estados Unidos, va más a cuestiones muy prácticas de cómo vivir la vida de forma plena y demás, ¿no? De principios del desarrollo personal. Y el coaching ontológico se va más al ser, a las emociones, a cuestiones conectadas con el sentido de la vida y de una forma un poco más amplia en cuanto a cómo te ves a ti mismo como ser humano. El tipo de coaching que nosotros practicamos en International Coaching Community se parece más, que por cierto vendría un poco después, ¿no? Tiene más la esencia de Timothy Galway y de John Whitmore, que dicen que es la escuela europea, ¿no? Dicen uno es la escuela europea, otro la escuela de Estados Unidos y otro la escuela de Latinoamérica. Evidentemente, a nivel de número de coaches, pues el coaching ontológico tiene una importancia menor, como es lógico. Está en terrenos donde se expandió menos el coaching, en Latinoamérica principalmente. En Estados Unidos se expandió mucho más y en Europa, sobre todo en Reino Unido y en otros países de Europa. Y nosotros en International Coaching Community nos vamos más al coaching que nace de Joseph O'Connor, también que puede decirse que nace de Robert Dilts, que es el que se relaciona el coaching de John Whitmore, de Tim Galway, con la PNL, con la programación neurolingüística. Es decir, una aproximación como, digamos,
práctica del proceso, un proceso muy, digamos, poco explicativo, poco participativo por parte del coach para permitir que la persona despierte por sí misma, se dé cuenta de las cosas por sí misma y que al mismo tiempo podamos utilizar técnicas de PNL que refuercen esa capacidad de despertar por sí misma. Es decir, desde mi punto de vista en International Coaching Community vamos más a movilizar los recursos de la propia persona y nosotros participamos muy poco en llamar la atención sobre cosas, en avisar de cosas, en decir cosas. Eso es, creo, la principal diferencia del coaching de Galway, de Whitmore y el que utilizamos en International Coaching Community y que tiene también su fuente en la programación neurolingüística. Bueno, aquí voy a hablar un poquito más de cosas que he mencionado en esta diapositiva, pero aquí he querido poner lo más claro posible la historia, la espina dorsal de la historia del coaching. Dentro de unos días vamos a mandar un monográfico, Gabriela y yo, para poder explicar y enviaros una documentación un poco más amplia para que quien quiera investigar en estas cuestiones. Por cierto, Gabriela, si quieres participar en algún momento no tienes más que decirme, porque te había invitado a participar y al principio quizás en cualquier momento que quieras decir algo, te agradezco mucho que participes. Gabriela es una excelente colaboradora que está ayudándome para poder realizar tanto las webinars como los materiales que os enviamos. Así que gran parte de lo que os podemos enviar se debe a su participación. Bien, vamos entonces a pasar al siguiente paso. Como os he dicho, vamos a hablar de la relación del coaching con la psicología. Se habla mucho de esto, ¿no? Por eso creo que es conveniente decir unas palabras sobre ello. Sencillamente, la psicología es una ciencia, un cuerpo enorme de conocimiento que va desde Jung a Skinner, a William James, a Fritz Perls, a Milton Erickson. Hay muchísimos autores muy diversos que además incluso hay escuelas muy diferentes, que entre ellas pues la psicoterapia, el psicoanálisis, la psicoterapia son todos, perdón, el psicoanálisis, la psicología cognitiva conductual, pues que incluso entre ellos pues no son la misma, o sea, son muy diferentes, no tienen nada que ver, se podría decir, una y otra perspectiva. Por tanto, es un campo del saber la psicología, no es una metodología. Y el coaching es exclusivamente una metodología. Esa metodología que os he mencionado antes no es un campo del saber, no es una filosofía. Nosotros podemos leer pues a muchísimos autores de psicología, ¿no? Que es lo primero que os quiero decir. Todos los autores de psicología nos explican la complejidad de la psique humana. Es muy importante leerlos. Si no los lees, puedes hacer coaching igual, ¿eh? No quiero decir que sea imprescindible leer a los autores de psicología para hacer coaching. Porque lo que no puedes permitir es que el que hayas leído mucho y conozcas muchas cosas te aparte de tu artesanía, de tu capacidad de ayudar. Y tu capacidad de ayudar viene por conocer muy bien tu proceso, no por conocer a todos los autores. Pero, en todo caso, por supuesto, los autores como Jung, por ejemplo, que a mí me encanta, te ayudan a descubrir muchas cosas que, como digo, debes integrar en la simplicidad, en la sencillez del proceso de coaching, porque no puedes salirte de lo que, como coach, no puedes salirte de tu profesión, de tu oficio, en el que puedes ayudar enormemente a las personas, pero si empiezas a mezclar coaching y psicología, puede haber problemas. También una diferencia importante es que todas las escuelas, las diferentes metodologías, que hay infinidad de metodologías en psicología, todas habitualmente se dirigen a resolver patologías, son terapia. En psicología, la intervención de psicología se llama psicoterapia. El coach no hace terapia. En coaching ayudamos a una persona, igual que a un deportista, igual que a un ejecutivo, igual que a cualquier persona en su día a día, a conseguir lo que desea conseguir. Si tiene una patología, si tiene necesidad de terapia, tendrá que acudir pues a la psicoterapia, a la psicología. Nosotros no hacemos terapia, no debemos hacer terapia como coaches. En ocasiones se dice
¿Puedes ayudar a una persona que tiene una patología con coaching? Puedes ayudarla con coaching si tienes mucha experiencia y sabiendo que al mismo tiempo puede estar trabajando con su psiquiatra, con su psicólogo y sabiendo todas las precauciones que tienes que tener. Pero nosotros no trabajamos sobre patologías, eso nunca. Nosotros ayudamos pues, a una persona a conseguir a aprender inglés. ¿A una persona que tenga esquizofrenia le puedes ayudar a aprender inglés? Sí, porque no tiene nada que ver, es como si fueras un profesor, ¿no? Pero con una metodología diferente. Espero que esto haya ayudado a entenderlo. Sí que hay una conexión muy fuerte con la psicología humanista de los años 50-60. Carl Rogers y Abraham Maslow, ¿no? Como principales autores de esa corriente de la psicología. La psicología humanista, cuando salió en los años 50-60 con Maslow y Rogers, pues a Rogers no lo recibieron muy bien, a Maslow creo que no lo recibieron tampoco muy bien. Es decir, hay que tener en cuenta esa circunstancia de que sencillamente la psicología es un campo del saber en el que se van incorporando, se van integrando diferentes tendencias y la del potencial humano, la psicología humanista, pues bueno, se fue integrando, ahora se considera dentro de la psicología como la tercera vía, pero en su momento era difícilmente asimilable. ¿Dónde tengo el de está aquí. El de Rogers, para ir quitando, porque si no... El de Rogers, el de Carl Rogers, lo tengo en portugués porque en su momento pues, estaba en Portugal y lo vi y lo compré, pero se llama El proceso de convertirse en persona, algo así. Carl Rogers, maravilloso, es un auténtico precursor. Para mí, Carl Rogers es el precursor del coaching. Se pueden ver vídeos también de él en YouTube fantásticos donde ves cómo realmente él estaba haciendo una escucha más profunda que nadie puede hacer. Es increíble su capacidad de escucha y en un perfecto estado coach. Por tanto, sin ninguna duda, la intervención de coaching es muy parecida a lo que hacía Carl Rogers. Abraham Maslow tiene una participación fundamental en coaching, que es sencillamente la pirámide, bueno, no la pirámide de la motivación nada más, sino todo lo que cuenta a partir de la pirámide de la motivación, a partir de la pirámide de Maslow, en este libro El hombre autorrealizado, que es de los que sí que le diría a un coach que leyera porque te da una información enorme de que tú realmente lo que estás haciendo es ayudar a las personas a salirse de sus miedos. Cuando estás activado por el miedo, tu capacidad de pensamiento es muy reducida, a pasar a dejar guiarte, motivarte por otros tipos de motivación que están en escalones más altos, en los cuales, pues si tienes una motivación de desarrollo personal, de autocreación, vas a tener una mayor capacidad de pensamiento, una capacidad, como si estuvieras a otra cilindrada, ¿no? Como como hacían con las motos cuando era yo chaval, que las rectificábamos, ¿no? Las de 50 las poníamos a 75 centímetros cúbicos. Bueno, pues esto igual, cuando tienes un nivel de motivación diferente, de autocreación, artístico, ahí te sitúas en una capacidad de pensamiento y de creatividad muchísimo mayor. Por tanto, El hombre autorrealizado es otro libro de cabecera desde mi punto de vista. También, aquí lo digo, perdón, que ya me he olvidado que lo había puesto hasta aquí. Carl Rogers fue el inventor de la terapia centrada en el paciente, que hoy se está poniendo también muy en boga, e incluso para los mayores, ¿no? La atención centrada en la persona, ¿no? Es como se diría para los mayores, que no son pacientes ni se hace terapia, pero sino que desde el punto de vista del apoyo que se le da, que sea esa atención centrada en la persona. Maravillosa la aportación que se está haciendo en este sentido para las personas mayores. Después está también como gran aportación para el coaching la psicología positiva, porque investiga sobre la procedencia de la felicidad. Aquí he puesto a Seligman, pero quizás el que a mí más me parece que ayudó en el mundo del coaching fue este hombre, que yo me he aprendido incluso cómo decir su apellido, Csikszentmihalyi, Mihail Csikszentmihalyi, con el libro Flow, Fluir, maravilloso, que se considera dentro de la psicología positiva. Por supuesto, uno de los fundadores, uno de los primeros que empezaron a explicar la psicología positiva. A mí me parece este libro muy importante para un coach porque te explica cómo el ser humano tiene estados en los cuales es capaz de una creatividad sin igual y describe esos estados como que el yo o el ego está un poquito fuera y estás como en comunión, como en conexión, como integrado dentro de la actividad que estás haciendo, formas parte de esa actividad forma parte de ti, y lo explica muy bien con muchísimos ejemplos de diferentes disciplinas, del ballet, del alpinismo, del deporte, en el que te explica cómo es el estado de las personas en esas situaciones de alta vibración, ¿no?
Así que eso nos ayuda a poder estar en nuestro estado y a inspirar a nuestros coaches a que puedan tener este mismo estado. A veces le recomiendas a un coachee algún libro de estos, pero bueno, tampoco, no quiero exagerar la necesidad de leer, porque un problema que sí veo a veces es que el querer juntar muchas cosas puede ser un poco peligroso. Hay que encontrar la forma de que todo lo que leas puedas integrarlo en tu capacidad de ayudar a las personas, en la simplicidad de la profesión del coach. Simplicidad quiere decir que es un proceso basado en una habilidad. Lo más importante es la habilidad de escuchar y la habilidad de ponerte en el estado y la habilidad de, desde esa escucha y ese estado, seguir ese proceso que os he dicho antes. Eso requiere de una artesanía muy fina, muy fina. Y por eso es mejor que no tengas muchas cosas en la cabeza. No debes tener muchas cosas en la cabeza. Si empiezas a preguntarte qué hago, necesitas dejar tus pensamientos a un lado y volver a conectarte con la persona casi como en meditación. Lo que sí se necesita en coaching muchas veces es entrar en el mundo de que te sea muy familiar tu mundo interior. Por tanto, la meditación realmente te ayuda mucho, la relajación neuromuscular, que es precisamente algo que os voy a comentar aquí. La psicología del deporte también crea metodologías que ayudan a la excelencia, ¿no? Cuando un deportista aspira a la medalla de oro, a ganar el Roland Garros, a ganar la Champions de fútbol, pues contrata muchas veces a un coach o a una coach, por supuesto, para que le ayude a conseguir esa excelencia. Y hay una herramienta que es la visualización, que se utiliza desde hace muchos años sistemáticamente en la psicología del deporte y que en coaching utilizamos también. Y que es el centro del coaching. Pero lo mismo, no es que sea muy complicado, no es que haya que estudiar mucho, es que hay que hacerla bien, hay que entrenarse, hay que recibir la habilidad, hay que adquirir, la habilidad de hacer la visualización, de ayudar a la otra persona a hacer la visualización. Y en particular, pues yo he trabajado mucho con Lars-Erik Unestal y os enseño un CD porque estos CDs se prescribían en las farmacias de Suecia para combatir el estrés, para ayudar con el insomnio. Lars-Erik Unestal es un psicólogo del deporte, el primer psicólogo del deporte que fue con un equipo olímpico. Yo no sé si fue en el 60 y pico, sería el 60 y pico. Bueno, él tiene 70 y algo años, aunque se mantiene súper joven, pero creo que fue en torno a los 70 que fue con el equipo olímpico de Suecia. Fijaos qué cantidad de tiempo hace de eso. Y Lars-Erik Unestal luego lo pasó al terreno no solo del deporte, sino al terreno de la salud, al terreno de la empresa también y al terreno de la educación infantil. Entonces, lo que hacía era grabaciones en las que ayudaba a las personas a relajarse, en primer lugar, y después a visualizar aquello que necesitaba visualizar para conseguir su máximo rendimiento, su máxima concentración, a conseguir su capacidad de conexión con las demás personas. Es decir, a través de las visualizaciones desarrollaba todas sus capacidades, igual que hacía en el deporte. Su capacidad de concentración, su capacidad de conexión con las demás personas, su capacidad de resiliencia también. Es decir, aquellas capacidades que el deportista necesitaba las desarrollaba gracias a grabaciones que escuchaba. Por ejemplo, ayudaba a un equipo de baloncesto a lanzar mentalmente, a hacer el entrenamiento mental de lanzar a canasta solamente con su imaginación. Hicieron una investigación en la que se estudiaba a unos jugadores que lanzaban entrenando mentalmente solo, a otros que entrenaban lanzando físicamente, a otros que entrenaban lanzando a canasta físicamente y mentalmente también, y a otro cuarto grupo que no entrenaba de ninguna de las dos maneras. Esto fue una investigación, una de las muchas que hizo de este estilo. El equipo, o los que peor resultados sacaron fueron los que no entrenaban de ninguna de las dos maneras. Los que mejor resultados sacaban eran los que entrenaban tanto lanzamiento físicamente como lanzamiento mentalmente. Y los segundos que mejores resultados sacaban en cuanto al número de canastas encestadas eran los que entrenaban solo mentalmente. Es decir, que los que entrenaban solo mentalmente lanzando a canasta, es decir, se ponían en relajación absoluta y empezaban a visualizar que lanzaban a canasta sin moverse del sitio, en posición de meditación. Lanzaban a canasta 30 veces seguidas
con una muy buena concentración en esa imaginación, esas personas tenían mejor resultado a la hora de número de canastas encestadas que los que solo entrenaban físicamente lanzando a canasta. A quien no lo conozca esta investigación, pues le parecerá extraño, pero hay muchas investigaciones en este sentido. Por eso en deportes, donde más, yo creo que es donde más se utiliza la psicología en el sentido de alcanzar la excelencia, no en el sentido de sanarse patologías, sino en el sentido de alcanzar la excelencia, porque la visualización tiene un efecto enorme para poder lograr los objetivos. Y en deporte, lógicamente, cualquier metodología que sea eficaz se utiliza sistemáticamente, como es este caso. Muy bien, bueno, pues esto es en cuanto a la relación del coaching con la psicología. Vemos que en general la psicología se dedica a la patología, es una ciencia, un campo del saber, no es una metodología. El coaching es únicamente una metodología, no es un campo del saber. Y estas tres disciplinas son unas disciplinas muy inspiradoras para... Disculpadme porque me he quedado sin conexión justo al mismo tiempo que estaba tratando de ponerlo con animación. Vamos con otras fuentes históricas. Se habla de Sócrates y es interesante el mencionar por qué Sócrates efectivamente es un precursor del coaching, porque con su método, la mayéutica, buscaba la verdad dentro de cada persona mediante el diálogo con preguntas, ¿no? Esto lo podemos ver en los diálogos de Platón, perdón, en los diálogos de... Perdón. Me parece que no lo estaba enseñando, ¿no? Espera, a ver. Vamos por orden. Ahí va. Bien, ahora se ve, ¿verdad? Ahí tenemos a Sócrates que con su método, la mayéutica. Mayéutica, ¿sabes qué quiere decir? Mayéutica quiere decir asistir a una persona en el parto. O sea que, fíjate qué nombrecito le buscó. Y es lo que hacía Sócrates, ayudaba a las personas en ese parto de conocer la verdad. ¿Cuál es la diferencia entre lo que hacía Sócrates? Y además, si leéis los diálogos de Platón, Sócrates no escribió, pues, sino que es como una persona sobre la que escribió Platón. Se supone que existió Sócrates, pero el que escribió sobre él fue Platón en los diálogos. No sé si lee muy bien, pero bueno, tampoco pasa nada. Lo que hacía era, mediante preguntas, ayudar a la persona a irse dando cuenta de cuál era la verdad hasta que llegaba a la misma conclusión que había llegado Sócrates, que es que, pues, por ejemplo, no es, el alma es una característica de Dios, solo existe un alma, hay, digamos que estamos todos conectados a través del alma y que el cuerpo, pues, es algo impermanente, ¿no? Pues a eso llegaban todos los que con los que Sócrates utilizaba la mayéutica. ¿Cuál es la diferencia con el coaching? Que en el coaching no llegamos tan lejos, sino que sencillamente ayudamos a la persona a conectar con aquella verdad que hay detrás del objetivo que desea conseguir, aquellos valores que la persona tiene, y nosotros no sabemos qué valores son. Sócrates sí sabía cuál era la verdad a la que quería que llegara la gente y les llevaba de una forma, pues, magistral, increíble, como solo un maestro espiritual del mayor nivel como Sócrates es capaz de hacer. Nosotros, lógicamente, pues, somos solo, pues, profesionales, artesanos, que ayudamos a la persona a conectar con su propósito. Por lo tanto, esa es la diferencia que aunque sea un precursor, no, ni muchísimo menos nos acercamos ni en lo más mínimo a lo que hacía Sócrates. Habla del potencial humano. Entonces, aquellos autores que os acabo de mencionar en psicología, pues es muy interesante leer a Fromm, a Nietzsche, Sartre, Husserl, Kierkegaard, Heidegger. Son autores que hablan de cómo entendemos la realidad del ser humano. Nietzsche no es muy difícil, Fromm no es muy difícil. Fromm me encanta, es fantástico El arte de amar, ¿no? Por ejemplo, fantástico libro y que recomiendo enormemente, no es nada difícil de leer. Y bueno, tenéis que disculpar que no sé qué le pasa a mi conexión hoy, porque no debería fallar, pero veo que está fallando. Voy a compartir de nuevo. Bueno, pues estábamos, no, y además estábamos hablando aquí de estos que no me voy a entretener mucho porque tampoco no es necesario.
El Instituto Salem sí que a lo mejor oís hablar de él, que ya hablé antes también de él, pero en general podéis hablar de él, y ahí enseñaron gente del nivel de Maslow, de Rogers, de Virginia Satir, de Fritz Perls, de Gregory Bateson, de Joseph Campbell, de Moshe Feldenkrais, o sea, gente increíble. O sea, estar en Salem en esa década debía ser estar en el centro del universo del desarrollo personal. Increíble, ¿no? Ya os podéis imaginar. Entonces, cuando os hablen de Salem, pues que sepáis que están estas personas como referencia durante todo ese tiempo enseñando en Salem. Y por último, las filosofías orientales. Yo he visto pues, a Joseph O'Connor, a Robert Dills, a un montón de gente que, por cierto, tengo sus libros aquí, sus maravillosos libros, Joseph O'Connor, Robert Dills, libros sobre coaching fantásticos. Para mí este es el libro más importante de coaching, el que no te puedes dejar de leer porque te explica muy bien paso por paso la metodología y todo lo que hay detrás del coaching, de Joseph O'Connor y Andrea Lashes. Yo les he visto a ellos también, a ellos leer sobre filosofía oriental. Son personas que te ponen ejemplos de filosofía oriental a cada momento. También Jung estuvo muy influenciado por la filosofía oriental. Fromm lo mismo. Es decir, muchos de estos autores beben de la fuente de la filosofía oriental, se familiarizan con la filosofía oriental como algo natural, ¿no? El Tao Te Ching, por ejemplo, pues es un libro que tienes que leer con calma, es un libro poético, es un libro que te explica realidades de una forma diferente. El I Ching, todos estos libros budistas, hinduistas, taoístas, te pueden llevar a profundidades que a lo mejor en Occidente no hemos llegado. Tiene una forma de entender no dualista, mucho más natural que lo que tenemos nosotros. Por tanto, por eso acudimos muchas veces a las filosofías orientales. Los sutras budistas son maravillosos ejemplos de un pensamiento desarrollado, muy desarrollado, que puede ser también muy inspirador. Y otras fuentes actuales que también quiero destacar, que son la pedagogía. Realmente el coaching es aprendizaje natural. Por tanto, el coaching no es más que un paso más allá en la pedagogía. Decíamos que con la psicología tiene una conexión, pero con la pedagogía para mí la conexión es total. Lo que se busca con coaching es ayudar a la persona a aprender, pero de una forma cualitativa, a desarrollarse, a alcanzar su máximo potencial. Por tanto, se parece además a algunas lo que se explica en muchas disciplinas, en muchas metodologías, de pedagogía. Por tanto, el coaching y la pedagogía sí que pueden tener mucho que ver. Y después la neurociencia. La neurociencia te explica cómo funciona el cerebro y cómo se crean los fenómenos mentales. Richard Davidson es un enamorado, por ejemplo, de la filosofía budista. O sea, realmente hay una conexión entre esas personas que estudian con profundidad el cerebro humano, tiene una gran conexión con aquellas personas que son capaces de desarrollar estados de la mente superiores, como son los budistas. Y también pondría como referencia a Antonio Damasio. Este es uno de mis libros preferidos, es uno de mis libros de cabecera. Y el cerebro creó al hombre, Antonio Damasio, fantástico. Y Rodolfo Ginás, que también estoy leyendo últimamente. Claro, estos libros hay que leerlos una y otra vez para poder acabar comprendiéndolos bien, los que no somos científicos, pero te ayudan a comprender cómo funciona el cerebro y, por tanto, cómo funciona la mente. Todo eso que le ocurre al coach, lo que le ocurre al coachee, eres capaz de comprenderlo gracias a comprender mejor cómo funciona el cerebro, y aquellas cosas que nos dan la felicidad, aquellas cosas que nos permiten pensar a otro nivel, motivarnos a otro nivel, también las comprendemos mejor si comprendemos el cerebro humano. Y por último, la programación neurolingüística explica técnicas para transformar las imágenes mentales y los sentimientos, también los sentimientos, ¿no? De forma práctica. La programación neurolingüística son técnicas muy concretas, mientras que el coaching es ese proceso que decíamos amplio. La programación neurolingüística son herramientas, pues, por ejemplo, para ayudarte en una relación con otra persona. ¿Cómo puedes pensarlo de otra manera? ¿Cómo puedes imaginarlo de otra manera? Te ayuda a integrar pensamientos diferentes que puedes tener. Para mí es una herramienta fantástica, pues por ejemplo, para hacer planes a largo plazo también. Tiene técnicas excelentes que casan muy bien con el coaching, que las puedes aplicar en el coaching de forma no invasiva, ¿no? Tú ayudas a la persona a que ella imagine como crea más oportuno, pero lógicamente tú le ayudas a llegar a ese nivel de profundidad, a llegar a ese nivel de excelencia, a imaginar de esa manera tan desarrollada, tan profunda.
Y, como decimos, Joseph O'Connor y Robert Dills son los autores más cercanos al coaching. Joseph O'Connor y Robert Dills, que ya desde los años 90 están trabajando en la PNL y en cierto modo con el coaching, pero desde el 2000 están ya muy conectados con el coaching, conectan la PNL con el coaching de forma excelente. Bueno, pues aquí ya llegamos. Yo ahora os propondría que si queréis hacer alguna pregunta, adelante, porque lo que os voy a contar a continuación es un poco también respondiendo a preguntas que hacéis en muchas ocasiones sobre las certificaciones, ¿no? Pero aquí me gustaría saber si hay alguna pregunta, algo que no haya dejado claro. Si puedes enviar la grabación, te la enviaré, por supuesto, con mucho gusto. Nos quedará un cuarto de hora más o menos. Si tenéis alguna pregunta, con mucho gusto lo puedo ¿cuál es la diferencia fundamental entre...? Ah, muy bien. Gracias, Cristina. Pues no me había dado cuenta de contestar esta pregunta. Es muy sencillo. Nosotros, personalmente, en International Coaching Community, hacemos un mentoring muy parecido al coaching, con una diferencia abismal. Es curioso, ¿no? Porque te voy a decir que es muy parecido el proceso de mentoring, también el estado en mentoring es fundamental y también la escucha en mentoring es fundamental. ¿Qué es lo que pasa? Que en mentoring tú puedes contar experiencias. En mentoring, para poder hacer mentoring, tienes que ser experto en la materia de la que estés haciendo mentoring. Pues, por ejemplo, pues yo al principio empecé haciendo mentoring, sabéis que trabajé en un banco. Que no lo sepa, pues igual dice, ay, ¿cómo trabajaste en un banco? Pero hombre, bueno, pues trabajé en un banco, lo confieso, ¿no? Y nada, es una broma porque evidentemente es un sitio fantástico donde me trataron de maravilla y tengo recuerdos extraordinarios, pues a veces lo digo así de broma. Y claro, al principio hacía mentoring sobre cuestiones financieras, ¿no? ¿Qué quiere decir? Pues que yo escuchaba a la persona, pues le ayudaba con preguntas a clarificarse y cuando veía cuál era el cuello de la botella, el nudo que tenía la persona que no era capaz de resolver solo, pues le respondía, lo que hacía era contarle una experiencia parecida a la que está pasando la persona y cómo acabó. Entonces, eso no quiere decir que el cómo acabó es cómo vaya a acabar la persona, sino que a lo largo de contar toda la experiencia, no es contar la solución, sino contar desde el principio hasta el final toda la experiencia. Es posible que se dé cuenta de una cosa que sucedió al principio, es posible que se dé cuenta de una forma de ver el problema que es distinta del suyo y es posible que se dé cuenta de que la solución le ayude en algún sentido. Es decir, le cuentas toda la historia y lo bonito de contar experiencias con el estilo de storytelling, evidentemente, de cuentacuentos, ¿no? De cuentahistorias, de narrador de historias, es que si cuentas toda la historia bien, es como si la persona pasara por esa experiencia, igual que si estuviera viviéndola. Entonces, después de acabar la historia, que emocionalmente también has recorrido, has adquirido aprendizajes que solo podías haber adquirido viviendo esa historia. Por tanto, es necesario, como mentor, que conozcas muchas historias porque eres experto en esa materia y que las cuentes bien en el momento adecuado. Para eso tienes que ser también coach, es decir, tienes que tener estado, la escucha y conocer muy bien el proceso, que normalmente es en el momento de los recursos, en el momento que puedes sacar alguna experiencia que le sea de ayuda a la persona, a lo mejor también para clarificar el objetivo. Pero es, digamos que la principal diferencia es que tú eres experto en la materia, por tanto las preguntas que haces también ya son orientadas por ese expertise que tú tienes, ¿no? Pues si es el tema financiero, yo le puedo preguntar algo muy sencillo, oye, ¿has pensado en cómo pagarlo? Bueno, pues a lo mejor cosas como esta, esas preguntas las sabes hacer porque has tenido mucha experiencia le puedes preguntar, ¿has pensado cuánto quieres pagar cada mes? Bueno, pues a lo mejor esas preguntas no se te ocurren si no eres experto en la materia y si eres experto, pues es muy banal, es una pregunta muy trivial y se te pueden ocurrir otras, pues un poquito más específicas, pero que al mismo tiempo no sean técnicas, sino que se basen en que conoces muy bien la materia y que le haces pensar sobre terrenos en los que no pensaría. Es como que pones la linterna en lugares donde no la puso. ¿Por qué? Porque eres experto en la materia. En cambio, en coaching simplemente le ayudas a ir un poquito más allá en su visión, a intuir cosas que a ti te parece que pueden ser interesantes conocer y por eso le haces la pregunta. En mentoring ya tienes otro papel, tienes el rol de conocer la materia, te ve como un conocedor de la materia y por tanto tus preguntas pues están basadas en un mayor conocimiento y la historia que puedas contar está basada en que has tenido esas experiencias. Muy bien, ¿cuál es la diferencia entre el coaching de los diversos autores o creadores de esta metodología? O dicho de otra manera, ¿son varios tipos de metodologías de coaching o es una misma?
sí que son distintas. Desde mi punto de vista son distintas. Y yo por eso digo, no puedo explicarlas todas hoy, lógicamente, más bien incluso explicar una llevaría más de una conferencia, pero os traté de decir que para mí la que más me ha gustado, y por eso es la que yo utilizo y la que me parece que es más transformadora, es aquella que se basa en Timothy Galway y en John Whitmore, que son personas que en el proceso de coaching quieren todo el protagonismo para el cliente, nunca una insinuación siquiera, y reforzada con la programación neurolingüística. Esta es la que enseñamos en International Coaching Community. Luego, el coaching ontológico y el coaching ya de más estilo americano, pues tienen otras características que están fenomenal también y que cada uno también debe valorar y debe observar, ¿no? Que yo no conozco tan bien y que a lo mejor pues, que se diferencian lógicamente entre ellos. Y que he tratado de explicar un poquito. En la ontología, el coaching ontológico va un poco más al ser, a hablar de las emociones, a hablar más de lo interior de la persona, ¿no? No se basa tanto en el objetivo y en orientarse al objetivo para a partir de ahí que la persona descubra cosas, sino que va más directamente a investigar cosas de la persona interiores. Y el coaching de Estados Unidos, como digo, ves el libro de Portable Coach y empiezas a ver todo tipo de consejos maravillosos de cómo vivir la vida, de cómo vivir la vida de forma más plena, ¿no? Aquí consejos a tope. No quiere decir que en las sesiones de coaching les dé consejos, pero sí que tiene muy estructurado qué tipo de cosas pueden descubrir las personas, ¿no? Y no os fiéis mucho de lo que yo conozca de otras metodologías, porque yo conozco muy bien la mía y trato de explicar la que conozco bien, nada más. Bien, pues yo creo que esto, me podéis hacer más preguntas después, pero ha servido ya para poner énfasis en un par de cuestiones que considero importante clarificar. Muchas gracias a los dos, a Rodrigo y a Rafael, por preguntar. En cuanto a la formación en coaching y las certificaciones, aquí tenéis que son las que más conocidas internacionalmente, ¿no? En 1992 nace European Mentoring and Coaching Council por David Clutterbuck, que es un gran mentor, un gran experto y pionero del mentoring, lo explica muy bien, recomiendo su libro para mentoring sin ninguna duda. MCC, que tiene una gran orientación académica. Esta organización está muy orientada a los artículos, a crear un gran cuerpo didáctico, ¿no? Un gran cuerpo de metodología y de comunicar experiencias a través de artículos. Tiene una orientación académica muy interesante. En 1995, Thomas J. Leonard y otros fundan International Coaching Federation, que es la mayor acreditadora actualmente, me parece que tiene 34.000 coaches acreditados. Otra acreditadora también muy importante es International Association of Coaching, IAC, que se creó en 2003. Por cierto, Leonard me parece que dejó ICF en el 97, cuando se orientó de una forma diferente a la que él había previsto. Joseph O'Connor y Andrea Lashes fundan International Coaching Community, ICC, en 2001, que es la mayor escuela del mundo de coaching. Es una escuela que tiene escuelas, tiene centros en 78 países, que tiene ahora mismo más de 15.000 coaches formados, no acreditados, sino formados, y su metodología está avalada por MCC, European Mentoring Coaching Council, que le dio el premio European Quality Award. Se lo va dando año a año, ¿no? Lo va renovando esta acreditación, este premio. La diferencia principal, que esto es algo que no se conoce siempre, entre ICF e ICC o IAC e ICC, es que ICF y IAC son acreditadoras. Es decir, una persona pues, se forma, una persona hace sus horas, las acredita, tanto la formación, el contenido de la formación como las horas, y ICF le acredita, le valida como coach, ¿no? Se asegura de que ha hecho el proceso para ser coach, pero no necesariamente tiene que hacerlo en una escuela de ICF. Hay muchas escuelas que ya están dentro de la guía de ICF y que, bueno, pues este proceso lo hacen ya automáticamente, ¿no? El que la formación ya está directamente validada y las horas ya se comprueban directamente por parte del profesor. O sea que hay algunas escuelas que ya están acreditadas por International Coaching Federation, pero aunque no estés en una escuela de International Coaching acreditada por International Coaching Federation o International Association of Coaching, tú puedes presentar a cualquiera de las dos acreditadoras
la formación que has tenido, si ha sido suficiente y se valida con lo que ellos necesitan, y ellos te acreditan. Entonces tienes que pagar pues cada año X, 200 y pico euros me parece cada año, para que te renueven cada año la acreditación. En ICC la aproximación es distinta, ¿no? Nosotros somos una escuela realmente. Lo que hacemos es formar a las personas con la misma metodología en Estados Unidos, que en Brasil, que en España, que en Singapur, que en Nueva Zelanda. La misma metodología, exactamente la misma. Y o que en Mozambique, o sea, en cualquier lugar del mundo. Lo cual es muy interesante, porque quiere decir que el ser humano, a pesar de las diferencias culturales, tiene lo mismo en el fondo, los mismos mecanismos. Los valores son igual de importantes. Se moviliza exactamente por las mismas cosas. Es asombroso esto, ¿no? Es muy bonito de ver. Yo he dado también clase en Rusia, he dado clase en Costa Rica, he hecho estas formaciones de ICC en otros países, y puedes ver que en el fondo somos todos iguales. Estamos hechos de la misma materia. Es fantástico. Y entonces, por tanto, nosotros tenemos alumnos, no tenemos acreditados. Evidentemente, a los alumnos le damos la certificación cuando completan todo el proceso, lógicamente. Le damos nuestra acreditación de International Coaching Community, una certificación pues, muy valorada en empresas y por particulares, una certificación evidentemente extendida mundialmente. Bueno, espero que haya quedado claro también cómo funciona el tema de las certificaciones. Yo tengo que decir, y no lo dije al principio y para mí es lo más importante, que lo más importante no es la certificación, lo más importante es la formación. Tú, por mucha certificación que tengas, si te sientas delante de un coachee con la cosa de no sé si se me irá bien o si no me irá bien, mejor que hagas otra formación. O sea, aunque la hayas hecho, porque no hay cosa más desagradable, más decepcionante para uno y para los demás que no tener la seguridad, no tener la convicción, no tener la confianza de que esa persona que se sienta delante de ti, que ha depositado su confianza en ti, no estar seguro de que le vas a ayudar. Eso, como coach, es fundamental. O sea, para nosotros la cuestión ética es básica, si no, el Estado no lo puedes conseguir, ¿no? Aquí está la trampa, que si quieres conseguir el Estado tienes que tener una sensación de estar cumpliendo éticamente 100%. Entonces, por eso, más que la certificación, es mucho más importante el poder sentirte seguro o segura haciendo coaching, sabiendo que cuando esa persona se levante de la silla después de estar contigo, pues va a estar pues, con una sensación de plenitud muchísimo mayor. Este es el mensaje de que la formación es mucho más importante que la certificación. Evidentemente, pues la certificación es necesaria si te vas a dedicar profesionalmente, pero como no tienes que elegir, elige las dos cosas, formación y certificación. Pero si tuviera que elegir, sin ninguna duda, el estar seguro cuando me siento delante de alguien para hacerle coaching. Y por último, dos principales tipos de coaching, individual y de equipos. Porque a veces me preguntan, oye, pero entonces para formarme en deportes, en ejecutivo, en tal, pues oye, hay que especializarse, no cabe duda, y hablaremos en otra certificación de ello, en otra conferencia de ello. Pero lo que sí que no tiene nada que ver es el coaching individual con el coaching de equipos. Por eso en ICC España hacemos las dos formaciones, ¿no? La certificación de individual y la certificación de equipos. Porque hay quien quiere hacer coaching de equipos sabiendo hacer coaching individual y no sale bien porque no puede salir bien, al contrario, porque te orientas a la persona y tú cuando haces coaching a un equipo tienes que orientarte a todo el equipo, olvidándote incluso de las personas. Tú tienes que ver el sistema, algo fantástico y maravilloso, pero que requiere de su habilidad y de conocer muy bien tu profesión, ¿no? Tienes que ayudar al equipo a funcionar como una mano, no como 5 dedos. No puedes ver los 5 dedos, tú tienes que ver la mano y ayudarles a todos a sentir la mano. Entonces tú empoderas al equipo, no a las personas por separado, porque si no, a lo mejor, si empoderas a las personas por separado, cada una se puede actuar individualmente. Eso no interesa al equipo. Al equipo interesa que todos cedan un poquito de soberanía para convertirse en una mano, una sensación increíble, una de las mayores sensaciones que puedes vivir. En el mundo profesional y en la vida, en el día a día, en la familia, ¿no? Sentirte como equipo en la familia. Por tanto, son dos disciplinas, el coaching individual y el coaching de equipos, para mí absolutamente necesarias las dos para un coach. Es difícil hacer coaching en una empresa si no sabes hacer coaching de equipos, que es por lo que mayoritariamente te demandan, pero también es difícil hacer coaching de equipos si no conoces el coaching individual, ¿no? Son dos absolutamente complementarias. Muy bien, bueno, pues esta es la historia del coaching que os quería contar y sus fundamentos. Ha sido un placer el contarlo. Ahora, si me queréis hacer alguna pregunta, encantado.
Y nada, pues dejaros los datos de las certificaciones que vamos a tener este año, que con mucho gusto, bueno, que quedan plazas todavía, ya están abiertas las plazas y la verdad que se van completando con bastante fluidez, pero es un momento ideal ahora en junio, mayo, junio, para incorporarse, porque los que vais a hacerlo en agosto, pero sobre todo en septiembre, octubre, hay tiempo para prepararos, ¿no? O sea, aparte de que ahora sale más económico, eso también, pero hay tiempo para prepararos y para ir dándolos lecturas, haciendo programas previos como el de Mental Training que os pone ahí. Hacemos el programa de Mental Training bueno, que son un programa de seis módulos en el que aprendéis a visualizar de una forma muy profunda. Hacéis también un programa de Aprende a hacer coaching, un programa básico, inicial, para que cuando lleguéis a la certificación pues estéis ahí ya a tope de conocimiento para aprovechar la certificación al máximo. La certificación es realmente un entrenamiento, ¿no? O sea, la certificación para lo que te sirve, aparte para sacar la certificación, obviamente, como colofón, pero para entrenarte y poder tener esa capacidad de hacer coaching afinada al 100%, de que cualquier tipo de cliente que se siente contigo pueda hacer coaching, puedas hacerle coaching y obtener una transformación por la que no te olvide nunca, ¿no? Bueno, pues vamos allá con las preguntas que haya por aquí. Vamos a dejar de compartir. Bien. Gabriela, si estás por ahí, ¿por qué no? Estás Santi, gracias a ti. Gabriela, si estás por ahí, puedes despedir si quieres, porque me gustaría mucho que participaras, porque estás haciendo un trabajo excelente. ¿Qué opinas de la escuela Newfield Consulting? No te puedo decir, la verdad que no sé cómo están ahora. Es una escuela con mucho prestigio desde siempre, pero hace tiempo que no iba a hablar de ellos. Más preguntas por ahí. Bien, bueno. Bien, bueno, veo que son agradecimientos. Muchas gracias a vosotros, sois geniales. Bien. Bueno, pues a ver si encuentro por aquí y puedo dar entrada a Gabriela. Si estás por ahí. Ahí va. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Puedes hablar? Claro, aquí estoy. Muy bien. Bueno, ¿qué fue lo que más destacarías de todo esto que hemos hablado y del trabajo que has estado haciendo también para recopilar todo esto? Bueno, la verdad que me gusta muchísimo lo que estoy aprendiendo aquí contigo. Gracias por la conferencia también. Es una manera de volver a refrescar conocimientos de coaching, de aprender más sobre los expertos en el tema. Así que muchísimas gracias. Es lo que más rescato de esta conferencia. Y el trabajo que estoy haciendo, la verdad que me está dando bastantes aprendizajes a mí y espero poder también transmitir estos conocimientos a más personas que se apasionen por el coaching como nosotros. Excelente. Pues muchas gracias, Gabriela, porque quería que las personas que están recibiendo también pues todos estos artículos y contenidos que estás creando, pues también te conozcan de primera mano. En la siguiente, prepárate porque algo participarás en la conferencia. Prepárate que va a ser un camino bien bonito. Buenísimo, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Bueno, veo aquí una pregunta. ¿El coaching es una profesión o un oficio? Marta, vas a tener que decirme qué diferencia encuentras entre profesión y oficio. Yo creo que son las dos cosas, así a simple vista, pero si me dices, te puedo aclarar más. Es un oficio, para mí es como ser un artesano. Yo me siento un artesano, ¿no? Tengo que hacer artesanía a partir de escuchar y comprender muy bien, meterme en los zapatos de la persona y permitir que eso fluya a través de mí y a través del proceso que conozco muy bien para que surjan las preguntas que son preguntas sencillas muchas veces las que haces, pero justo dan en la tecla de aquello que la persona necesitaba. Y con eso, pues lógicamente tengo una profesión desde el 2007 ya, que me permite también pues que sea mi forma de vida, ¿no? Porque, como digo siempre, a veces hay gente que dice, no, pues es que el coaching es algo tan bonito que no puedo cobrar por él, me lo piden mis amigos, mi familia, tal, pero es que no soy capaz de hacerlo y que pueda cobrar, ¿no? Y yo les digo, mira, si todos los coaches pensaran lo mismo, no se haría coaching en el mundo. Yo me estaría dedicando a lo del banco y haciendo coaching los ratos libres y de forma poco profesional. Si quieres hacerlo profesional, pues tiene que ser algo que la gente valora muchísimo y que está encantada de
de premiarte, de ser generosa, no de premiarte, sino de ser generosa contigo, porque le estás ayudando un montón. ¿Cómo no van a querer ser generosos contigo? Y hay que dejarse que el sistema te devuelva aquello que estás poniendo, ¿no? Con toda la motivación y con toda la pasión y con toda la ilusión del mundo y con un gran esfuerzo y dejándote la vida, pero que al mismo tiempo permitiendo que el sistema te sostenga y te mantenga, no resistiéndote a ello, porque es lo natural, ¿no? El sistema te recompensa cuando estás haciendo cosas que ayudan, y a través de que las personas no se lo piensan a la hora de buscar un coach, pues que lo lógico es que seas generoso con él, ¿no? Y también el mindset que yo repito mucho últimamente, porque es de cajón, ¿no? Walt Disney decía, yo no hago películas para ganar dinero, yo gano dinero para poder hacer películas. Y yo creo que es lo que nos pasa a los coaches, ¿no? No es que sea una profesión para ganar dinero, ¿no? Pero, lógicamente, tenemos una remuneración lógica porque queremos dedicarnos a esto profesionalmente, ¿no? No como ocio en los ratos libres y dejando la parte importante, llamémosle, a otra actividad. Bueno, ojalá que haya podido responderte. Bueno, como veo que no hay más preguntas, entonces, y son ya y 20, un placer que el coach se debe hacer con amor para cambiar vida, y tanto que se hace con amor, con muchísimo amor. Es que la empatía no tiene otra palabra más que amor. La empatía es puro amor, es conexión con la otra persona como si no existiera nada en el medio. Rafael, ¿qué opinas del coaching americano? Que me parece que al menos el sustituto era coactivo, es decir, que casi obligaba al coach a actuar. Bueno, yo no creo tampoco que llegue a ser coactivo, si me permites, pero sí que es verdad que es como un poco más parecido al de conseguir resultados, ¿no? Pero no me hagas mucho caso, eso mejor es conocerlo a través de personas que lo conozcas bien. En todo caso, Leonard es un grandísimo actor, Whitworth y Flaherty y todas las personas que practican ese coaching hacen un trabajo extraordinario, nada que decir. O sea que cada uno eligió el que más le gustó, también el que haya elegido el coaching americano o el coaching latinoamericano te hablará del suyo, ¿no? Así que nada que decir en ese sentido, solo hablarte del mío. Bueno, muchas gracias, un abrazo muy grande y por supuesto mucho amor, ¿eh? Gracias por decirlo, porque el amor es gratis, es fantástico sentir amor y tener además ocasiones como esta en la que os unís y os conectáis con esta intención de dar a conocer el conocimiento que se necesita para poder cambiar el mundo en la medida que sea posible. Pues me dais muchísimas razones para estar motivado, apasionado y sentir amor de verdad. Un abrazo muy grande. Gracias.